Hola, buenas tardes. Nos encontramos reunidos para la exposición de nuestro proyecto Aprovechamiento de material de arrastre en las riberas del río Servitá, municipio de Capitanejo, Santander. El proyecto fue realizado en conjunto con mis colegas Edison Yesil Bonilla Celis, Michael Flores Torres, Valentino Río Osorio y mi persona, Sara Valencia Aristizábal. El proyecto básicamente consta de la extracción o el beneficio, como su nombre lo indica, de los sedimentos aportados por el río Servitá y así la obtención de materia prima para obras de infraestructura. Listo. La localización de la zona de estudio se encuentra en el flanco occidental de la Cordillera Oriental, en el departamento de Santander, municipio de Capitanejo, sobre la vía que de Capitanejo conduce a San José de Miranda, con un área de 1.65 kilómetros cuadrados. Bueno, identificación y análisis del problema. Baja un poco al árbol, por favor. Bueno, para hablar del problema es necesario conocer aspectos como el cultural, el social y el económico, ya que la interacción entre ellos va a converger en lo que sería el problema central de nuestro proyecto, que es el desaprovechamiento del material de arrastre en las riberas del río Servitá. Debemos recordar que los problemas tienen dos connotaciones. El nuestro es de connotación positiva, ya que se planea aprovechar una oportunidad o un recurso. Ahora bien, al entender cuál es el problema central, se desarrolló un árbol de problemas en el que exponemos causas tanto directas como indirectas y los efectos que son generados por tal desaprovechamiento del recurso mineral renovable, así establecido en el decreto 2811 de 1974. Ahora bien, hablamos de causas directas como el dominio de una economía agropecuaria y recursos financieros limitados. Estas dos repercuten directamente en lo que sería la no existencia de recursos para la aplicación o implementación de este proyecto. Y esto converge directamente en lo que sería la baja competitividad del municipio y terminaría en una economía estancada. Ahora, hay otras causas directas que tienen otros ámbitos, como lo es la parte ambiental, ya que el montaje de la mina tiene un alto nivel de vulnerabilidad en el lugar elegido, debido a avalanchas torrenciales. Ahora, respecto al ámbito académico, en el conocimiento técnico, el municipio tiene déficit en ello, ya que hay un insuficiente plan minero y faltan muchos estudios geológicos detallados, lo que converge en la falta de un proyecto técnico minero, que es el proyecto dentro de las alternativas que Edith ya hablará más adelante, que planeamos ejecutar. Bueno, en cuanto a la identificación de la situación actual y esperada, en esta tabla se puede apreciar algunos aspectos que se presentan en la actualidad y cómo lo podemos cambiar a futuro por medio de nuestro proyecto. Entonces, como primer aspecto tenemos que en Capitanejo desarrollan la minería ilegal, principalmente en la extracción de carbón, generando afectaciones en el medio ambiente y pues poniendo en riesgo las vidas de los mineros artesanos. ¿Qué esperamos con este proyecto? De que los habitantes puedan recibir prácticas mineras seguras y generando una buena calidad de vida y disminuyendo el impacto ambiental. Por otro lado, tenemos que el municipio no le da uso al material de arrastre del río Servitá, entonces desaprovechan este potencial. ¿Qué esperamos? Que aprovechemos este material de arrastre del río Servitá y lo podamos destinar a obras principalmente de infraestructura. También tenemos que en Capitanejo pues no se cuenta con servicios sanitarios óptimos. Entonces esperamos generar una inyección económica a las finanzas del municipio para pues con la intención de mejorar estos servicios sanitarios y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Por otro lado, tenemos de que el río Servitá cuenta con un control básico sobre las avenidas torrenciales, que queremos mejorarlo y actualizarlo. Entonces, en cuanto a nuestro estudio de análisis de involucrados, dividimos nuestra población en tres. Primero, una población que son los afectados directos, en los cuales establecemos a nuestros mineros como tal, nuestros trabajadores, las familias de nuestros trabajadores y las personas que se encuentran habitando al lado de nuestro proyecto.
Segundo, en un grupo que son los participantes en torno del problema, son aquellos que no están involucrados como tal, pero que se verían afectados con nuestro proyecto, como lo son los agricultores y ganaderos que creen que nuestro proyecto va a tener una repercusión sobre las actividades de ellos, los mineros de carbón artesanales, por lo mismo porque hacen prácticas ilegales, y ya los residentes del sector rural. Y por último, los participantes que pueden ayudar a la solución, que son más que todo entidades públicas y sociales, como lo son la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Capitanejo, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Planeación. En esta tabla mostramos cómo cada uno de nuestros involucrados puede tener una fuerza en cuanto al proyecto. Es decir, por ejemplo, los empleados de la mina, nuestros mineros, van a tener una buena expectativa de nuestro proyecto, pues les brinda empleo, sostenibilidad para su familia, entre otras, y van a tener una fuerza de 2. Es decir, para nosotros son una parte favorecedora para nuestro proyecto, pues ellos lo van a ver como un proyecto bueno, favorable, pues siendo redundante. Ahora, por otra parte, los agricultores y ganaderos van a tener una expectativa negativa, le damos un valor de -3, una fuerza de 3, pues los agricultores y ganaderos son una población estimada entre el 46.6 de Capitanejo, la parte rural, y entonces van a ser una parte opositora para nuestro proyecto, pues ellos se verían afectados con el proyecto. Por ende, se crean unas estrategias para cada uno de estos involucrados en nuestro problema. Por ejemplo, para nuestros empleados de la mina, se crea como estrategia tener unas remuneraciones adecuadas por su trabajo. Para su familia, como estrategia, se crean tener programas ya sea de educación, deporte, cultura, para sus hijos, para sus amas de casa, bueno, entre otros. Y en parte de los agricultores y ganaderos, se crea como estrategia unas capacitaciones, unas charlas para informarles sobre cómo nuestra actividad no va a tener repercusiones en la manera de sustento de ellos. Para lo mismo para los mineros artesanales y entre otros. Ya para la parte de la gobernación y las partes públicas, se tiene simplemente la presentación de nuestro proyecto que va a mostrar pues la justificación, el aporte del proyecto para la población. El proyecto tiene como objetivo general un aprovechamiento de material de arrastre en las riberas del río Servitá en Capitanejo, Santander, y tiene como objetivos específicos un montaje seguro de la mina, diversificación de los sectores económicos, el establecimiento de un proyecto técnico minero y la disponibilidad de recursos financieros. Para cumplir estos objetivos se han propuesto dos alternativas. La primera es una alternativa de proyecto minero y estabilización y manejo de avenidas torrenciales. Y la segunda alternativa es de nuevo el proyecto minero, pero sumarle capacitaciones de tipo de recursos naturales y su aprovechamiento de una forma sostenible con el medio ambiente. Si se cumplen estos objetivos, podríamos generar un alto desarrollo territorial y un aumento de los recursos financieros del municipio para diferentes obras del plan de desarrollo, lo cual va a permitir bajar el índice de necesidades básicas insatisfechas de la población y por ende reducir la pobreza. Para estas dos alternativas se diseñaron unos marcos lógicos que permitirán crear estrategias para una solución de manera acorde con la etapa del proyecto. Para la alternativa 1, que sería estabilización de avenidas torrenciales y el proyecto minero, se han creado alternativas como la construcción de obras civiles para canalizaciones y gaviones y la adquisición de insumos de construcción para la estabilización del proyecto minero. Ya para el proyecto minero como tal, hemos diseñado estudios geológicos, sedimentológicos, hidrogeológicos, un cálculo de recursos y reservas, y el método de explotación, que sería por raspado de barras. Si se cumple esta alternativa, que permitirá un funcionamiento óptimo y seguro del proyecto, además de que la población de Capitanejo esté preparada en situaciones de emergencias asociadas a avenidas torrenciales. Para la alternativa número 2, se le ha sumado
capacitaciones en técnicas de recursos minerales, las cuales permitirán como estrategias, preparación de materiales, selección de grupos de interés y realización de cursos. Estas capacitaciones permitirán abrir la mente de las personas acerca de las bondades de un uso racional de los recursos que sea sostenible y sustentable con el medio ambiente. Bueno, estudio legal. Se realizó un estudio legal en el cual se analiza la normativa relacionada con el desarrollo y ejecución del proyecto. Entre esta normativa es importante resaltar los planes de desarrollo, tanto nacional, departamental como municipal, señalando en la Ordenanza 20 de 2020, que corresponde al Plan Departamental de Santander, en el que se establece como objetivo aumentar el 10% la minería formalizada en el departamento. Es importante tener esto en cuenta ya que es una entidad que tendrá participación dentro del desarrollo del proyecto. Y también es importante señalar la Ley 685 de 2001, por la cual se establece el Código de Minas, del cual nos dio la normativa base para establecer todo el ciclo minero del proyecto. Bueno, el estudio técnico. Este estudio tiene como objetivo principal determinar la viabilidad técnica del proyecto, al exponer una de las alternativas como la más idónea. Para nuestro caso, elegimos la alternativa número 2, la cual es el proyecto técnico minero ambiental junto a capacitaciones. Esto se hace basado en criterios de optimización de recursos y eficacia en las operaciones. Para este estudio se tienen en cuenta aspectos como lo es el proceso de producción, el plan de producción, en el cual se evalúan todas las operaciones técnicas necesarias para producir el material de arrastre del río Servitá. Hay otros aspectos que se deben evaluar para determinar la viabilidad, como lo son la definición del tamaño y capacidad del proyecto, la localización óptima, un estudio financiero para establecer los recursos, tanto materiales, humanos como financieros. Y lo último sería, determinar un cronograma de acciones o de inversión. Bueno, en cuanto al tamaño del proyecto, pues un estimativo general del volumen máximo de extracción de este material de arrastre sería como aproximadamente de 168 metros cúbicos diarios por día, en jornadas de 8 horas laborales durante la semana. Como oferta, determinamos un volumen de extracción anual aproximadamente de 52.584 metros cúbicos, donde el metro cúbico pues tiene un precio alrededor de 38.000 pesos o 42.000 pesos, generando ganancias aproximadamente de 918 millones anuales. En cuanto a la demanda, por el constante avance en el desarrollo del país en el material de infraestructura, es de vital importancia contar con los recursos, por lo que la extracción del material de arrastre de los ríos es una actividad pues indispensable y en constante demanda. En cuanto a la capacidad de producción diseñada, va a ser igual a la instalada y a la proyectada, por lo tanto no se va ni a subestimar ni a sobreestimar la producción calculada, que serían aproximadamente entre 52.584 metros cúbicos al año. Pues la disponibilidad de insumos pues para el desarrollo de nuestro proyecto son de fácil acceso, por lo que se espera no tener pues problemas en la adquisición de esta materia prima, de equipamiento o maquinaria. Y posibilidad de expansión, pues de acuerdo a la capacidad de producción no se tiene como esta expectativa pues de la posibilidad de expansión, ya que requiere mayor extracción y podemos afectar en gran medida pues la dinámica del río. En cuanto a la materia prima, tenemos pues varios insumos, como lo puede ser, digamos, en cuanto a la cartografía geológica, como brújulas, martillos, softwares, GPS. En cuanto a los estudios hidrológicos, pueden ser probetas, químicos, microscopios. También tenemos estudios sedimentológicos que requieren de una pala o de una lupa binocular. Y en cuanto al estudio ambiental, un computador o un software. Y pues otros insumos utilizados como la energía, el agua y el combustible.
En cuanto a la maquinaria y equipo, pues vamos a necesitar de una retroexcavadora, de una pulidora, de una volqueta, de una motobomba, de un molino de martillo, una trituradora de mandil, y entre otros. Bueno, el proceso de producción se espera un desarrollo del proyecto de una forma sostenible y sustentable para nuestros 30 años de extracción. Entonces empieza por una formulación del proyecto y fase de estudio, posteriormente la evaluación del proyecto, posteriormente la construcción y montaje de la mina, posteriormente las operaciones y mantenimientos y finalmente el abandono y cierre de la mina. Se analiza cada una de las alternativas que se propusieron en el proyecto y se analiza de una manera lógica. Por ejemplo, la alternativa 1 con estabilización y manejo de avenidas torrenciales, entonces se hace la adquisición de los insumos de construcción y la construcción de obras civiles para pues, canalización y gaviones. También el proyecto minero ambiental, entonces se hace la cartografía detallada, el estudios hidrogeológicos, estudios sedimentológicos, bueno, así como lo muestra la tabla baja de. Ahora, relacionando nuestro plan de producción con nuestro proceso de producción, en la formulación del proyecto y la fase de estudios corresponde a todos los estudios previos, pues la fase inicial del proyecto. La evaluación del proyecto consiste en la adquisición de todas nuestras licencias ambientales, licencia de construcción, nuestra aprobación del PTO y las presentaciones del FBM. Ahora, en cuanto a la construcción y montaje de la mina, es la instauración de nuestra maquinaria, nuestra parte de servicios, nuestra parte de beneficio, la parte de acopio, así. En cuanto a la operación y mantenimiento, es principalmente el proyecto, o sea, la parte de extracción, el proyecto que vamos a realizar entre 2022 y 2050. Y finalmente el abandono y cierre de la mina, que cuenta pues con el desmonte de la maquinaria, finalizar las actividades extractivas y además, importante, rehabilitar la zona en la que estuvimos trabajando. Por ejemplo, una reforestación, un análisis final de nuestro río. Listo. La ingeniería del proyecto. El proyecto minero consiste en la extracción, procesamiento, transporte y almacenamiento de material pétreo, arenas, grava 3/4, piedra gavión, piedra filtro del río Servitá, el cual busca satisfacer las necesidades de materiales de construcción de la región. Las unidades geológicas presentes en la zona de estudio son constituidas por rocas sedimentarias cretásicas, formación La Luna, formación Colomito Juan y formación Barco, cubiertas por depósitos fluviales holocénicos. Estructuralmente se tiene la falla Servitá y algunas fallas menores como son fallas de cabalgamiento que colocan en superficie mantos de carbón. Ya para la geomorfología se tienen geoformas de origen fluvial como lo son terrazas aluviales y barras de canal, de origen estructural como son laderas estructurales y de origen mixto como lo son acumulativas estructurales. El uso del suelo que se tiene principalmente en el terreno son pastos en la zona donde se va a explotar el material y también se tienen bosques, los cuales cumplen en algunas zonas los 30 metros de franjas protectoras forestales a lo largo del río Servitá. Y ya para la hidrología, el único afluente pues, es el río Servitá, que es un río trenzado, agradacional y torrencial. Se requieren 7 áreas necesarias en lo que es toda la zona de explotación del proyecto, como lo son vías de acceso, trituración, mantenimiento de maquinaria, acopio de material crudo, acopio de material procesado, explotación y baños, los cuales en conjunto suman un área de 1.54 kilómetros cuadrados. El ciclo minero se ha dividido en 7 etapas. El primero es la extracción, que es la remoción del material del río Servitá. Luego sigue el cargue, que es depositarlo a la volqueta, la cual lo transporta el material y lo coloca en la zona de acopio, que es el almacenamiento en pilas. Seguidamente, este material es llevado a la zona de trituración, en la cual un molino divide el material en diferentes tamaños de grano: arena, piedra gavión, piedra 3/4 y piedra filtro. Después de esto, este se almacena en diferentes compartimientos según su tamaño de grano,
hasta que el cliente llega con su vehículo, lo carga y este lo transporta a su destino final. Los recursos y reservas para el proyecto se tienen unos recursos medidos de 235.000 toneladas de material y unas reservas probadas de 191.000 toneladas, las cuales son señaladas en el siguiente gráfico. Para el estudio de localización tuvimos en cuenta la alternativa que tiene como propuesta la localización de la planta, del proyecto minero como tal y las capacitaciones. Tuvimos en cuenta 10 factores, de los cuales para la localización de la planta las más importantes fueron políticas de control ambiental, comportamiento y tendencias de mercado, condiciones hidrogeológicas e infraestructura de transporte. Entonces, esto nos dieron un ponderado de 3.45, lo que indica que las condiciones del lugar son regulares a buenas. Y para el lugar elegido para impartir las capacitaciones, los factores más importantes fueron la cultura regional, el origen y disponibilidad de materia prima, disponibilidad de servicios básicos y disponibilidad de mano de obra calificada. Esto nos dio un ponderado de 3.6, es decir, condiciones regulares a buenas. Como estrategias para mejorar el ponderado de esta alternativa de las capacitaciones, podemos implementar encuestas y diálogos de saberes con la sociedad para instruirla y mejorar los lazos sociales entre comunidad y compañía minera. En cuanto a la distribución de la planta, se definieron cinco zonas para el óptimo desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta que las condiciones de las áreas fueran aptas y favorables para la instalación de la planta y de la maquinaria. Distribuyendo la planta de la siguiente manera: zonas de piscina, zona de trituración, zona de material procesado y zona de material crudo. Bueno, con respecto al estudio de impacto ambiental, se identificaron los aspectos ambientales y los impactos ambientales. En esta tabla podemos observar cuáles son los aspectos que se relacionan al desarrollo del proyecto. Tenemos el área de incidencia, donde vemos los recursos naturales y algunos otros aspectos como son residuos, suelo, la parte visual y la generación del ruido. Como tal, las causas se relacionan con el consumo de los recursos, con emisión de gases, de material particulado, generación de residuos, de ruido y posibles fugas en afluentes. Se realizó una matriz de impacto ambiental propuesta por CONESA, en la cual se evalúa o se le da un valor como tal a lo que es el impacto, además de que se categoriza el mismo como compensable, prevenible, mitigable. Y damos, digamos, un rango, un valor al impacto de bajo, moderado a severo. Entonces, acá evaluamos componentes ambientales y el impacto que se relaciona a cada componente con respecto, digamos, a parámetros como es la extensión, el momento, la persistencia, entre otros. De acuerdo a la evaluación y categorización de cada impacto ambiental, se realizan o se proponen estrategias para, digamos, solucionar, ya sea prevenible el impacto, compensable o mitigable. Se desarrollan estrategias distintas. Así vamos a mencionar las más importantes que tienen impacto severo, como lo es la generación de ruido. Esta se relaciona a la trituración y al transporte interno dentro de la mina, por lo cual se propone establecer una barrera viva de aproximadamente 100 metros y sonómetros para medir el ruido constantemente. Y tenemos, como también se verá, alteración de la calidad de las aguas por aporte de sedimentos. Acá tenemos una estrategia que es mitigable, que es el material no se debe disponer cerca a las orillas del cauce, para por posibles inundaciones este sea reaportado al mismo. Y el agua utilizada en la trituración debe ser manejada. Bueno, en cuanto al estudio de riesgo, también se hace un análisis de vulnerabilidad, en donde el color verde significa posible, el color amarillo significa probable y el color rojo significa inminente. Es decir, nosotros cogimos los factores que creemos que van a afectar a nuestro proyecto y les hicimos una matriz de análisis en cuanto a amenaza, vulnerabilidad, riesgo, y se plantea una medida de prevención o una estrategia. Entonces lo hicimos con sismos, movimientos en masa y avenidas torrenciales. En cuanto al plan del desarrollo 2016-2019, en la parte de gestión de riesgos de Capitanejo, hablan sobre todo de las avenidas torrenciales, que son catastróficas y pues frecuentes.
Entonces, por ende, es un factor inminente. Entonces, se le crea como una medida de prevención, verificar el medidor del nivel del río que no supere su máximo caudal para evitar una avenida torrencial, hacer inspecciones a lo largo del río y capacitar en rescate acuático a nuestros mineros. Ya para el estudio financiero se determinaron proyecciones de ventas, costos y gastos. Para las ventas tenemos que para el primer año y pues para todos los años se tiene una producción de 52.584 metros cúbicos de material de arrastre, los cuales están representados porque diariamente se plantea explotar 168 metros cúbicos. Tenemos proyectado que para el primer año vamos a obtener un total de ventas de 1.945.608.000 pesos anuales. Ya para los costos de producción, que serían la nómina y los insumos necesarios para que el proyecto pues entre en actividad, se tienen costos para el primer año de alrededor de 153.551.609 pesos. En los gastos tenemos la inversión inicial que oscila en 1.308.401.633 pesos, los cuales corresponden a obras civiles, plantas de beneficio, maquinaria y equipo e instalaciones. Ya los gastos que se deberían cubrir anualmente, los cuales serían herramientas, mantenimiento, impuestos y gastos por cumplimiento de requisitos legales, provisiones, serían alrededor de 567.106.617 pesos para el primer año. A partir de eso, pues se calcula un flujo de caja, el cual anualmente se recibiría unas utilidades pues para el primer año de 918.712.331 pesos, los cuales corresponden al 47.22% de margen de rentabilidad. Se determinó que la recuperación de la inversión inicial será 17 meses. Es decir, que al mes 18 y todo el dinero que se genere por el proyecto minero después de este mes van a ser utilidades para el municipio. Además de eso, se tiene que el punto de equilibrio del proyecto minero es 54 metros cúbicos diarios, es decir, que esa es la cantidad mínima que se requiere para cubrir costos y gastos sin tener utilidades. Y 52 metros cúbicos pues es muy poco, ya que se proyecta que diariamente se va a explotar 168 metros cúbicos, es decir, estamos hablando menos de la mitad de lo que se espera extraer. Bueno, para el estudio organizacional tenemos esta tabla que presenta las entidades involucradas y sus funciones. Las entidades que acompañan el proyecto serán el Departamento Nacional de Planeación, la Gobernación, la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Hacienda y la Corporación Autónoma de Santander, quienes tendrán la capacidad de apoyar en los recursos humanos, financieros, técnicos y legales. Para finalizar, tenemos la evaluación, la cual lo hicimos para 3 aspectos: el financiero, el económico y el social. Para el financiero, la implementación del proyecto aportaría nuevos recursos al municipio de Capitanejo y su ejecución requiere una gran cantidad de dinero destinados a la inversión que no serán recuperados sino hasta un plazo de 17 meses de operación, lo cual es un periodo de tiempo relativamente corto. La inversión inicial será proporcionada por diferentes entidades públicas, como lo son la Alcaldía Municipal, la Gobernación, la Secretaría de Hacienda, por lo cual será un dinero generado por el Estado para el beneficio de la comunidad. En cuanto a la valoración económica, tenemos que la realización del proyecto beneficiará al municipio de Capitanejo en gran medida, ya que generará un impulso en la economía de este, haciendo un incremento en la competitividad local, además de suministrar ingresos que serán invertidos en proyectos con miras al desarrollo del municipio y mejorando el cubrimiento de servicios básicos que disminuiría el NBI y los niveles de pobreza. Y en cuanto a lo social, el costo de las capacitaciones sería mínimo frente a los conocimientos adquiridos por las personas sobre un adecuado uso de los recursos naturales de forma amigable con el medio ambiente, su importancia económica, su comercialización y su gran aporte a los avances tecnológicos. Este sería pues nuestro proyecto. Muchas gracias, profe, por la atención y por las asesorías prestadas. Gracias, profe.
Gracias, profe.